La enseñanza de la historia constituye un imperativo para el sostén ideológico de la Revolución cubana, y más en estos tiempos donde el imperialismo yanqui intenta imponer su cultura a otros países del mundo y también a la mayor de las Antillas. Precisamente al tema de la colonización cultural en Cuba, su historia y manifestaciones actuales, ha dedicado parte de su vida el doctor en ciencias Wilfredo Falcón Quintero, miembro de la filial Villa Clara de la Unión de Historiadores de Cuba. Cuba penetró en la imaginación estadounidense desde inicios del siglo XIX por la vía de la metáfora, con descripciones concebidas en función de los propios intereses, casi siempre expresados como imperativos morales, en los que el ejercicio de poder se presentaba como un acto de beneficencia, como un deber de los Estados Unidos, como una necesidad de ellos para impedir las atrocidades de España y otros elementos. Falcón Quintero manifestó que el discurso dominador norteamericano prioriza la economía de pensamiento a través de mensajes concisos. Ideas y mensajes cortos, sin mucha argumentación, para no cansar la mente, pero dicen a veces metáforas, otras veces adjetivos, pero bien cortos para cerrar el entendimiento y sobre todo la argumentación, fuera de argumento. Ese es un modo operandi importante desde el punto de vista de la ideología. Asimismo, el historiador villaclareño explicó que la intervención norteamericana en la guerra del 95 se presentó como una intervención humanitaria y desinteresada. La principal metáfora usada en este caso era la del vecino. España como un vecino desquiciante, España como una molestia, la metáfora del niño dejado por el padre y el vecino que está viendo las atrocidades tienen el deber y el derecho de impedirlo. Aquí la intervención es un derecho desde los norteamericanos y entró en la cosmovisión del pueblo norteamericano en sentido general. Del mismo modo destacó que el pensamiento de José Martí ha sido uno de los principales objetivos de la subversión por parte del gobierno de los Estados Unidos. La intención es eliminar el legado revolucionario y el contenido antiimperialista, radical, humanista y solidario que están en la base de la ideología de la Revolución cubana desde el pensamiento del apóstol de la independencia. En segundo lugar, el intento de demostrar la inviabilidad del socialismo en Cuba. Este es el blanco fundamental y es una constante, permanente. La exaltación del periodo de la República como una etapa de gloria y modernidad resulta otro de los tópicos utilizados por el imperialismo yanqui para desacreditar la Revolución cubana. En esto priorizan el análisis de los años 50 y la figura de Fulgencio Batista como algo que debe regresar. Hay que preguntarse por qué, cómo lo hacen, para qué lo hacen, cuáles son los tiempos que se dan en este sentido, por qué La Habana, que estaba perdida en determinada medida, y por qué el pueblo de Cuba en general tenía la situación que tenían, y ahora La Habana era la modernidad. Y en otro orden de cosas, la campaña para desacreditar la personalidad y el papel de Fidel Castro y otros líderes de la revolución a partir de 1959 es un tema recurrente, es un tema constante. El conocimiento de la historia de Cuba, principal arma en la batalla contra la colonización cultural. Para este espacio reportó Lisandra Borges Pérez.